Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy lunes 12 del mes de septiembre celebramos la memoria del Santísimo Nombre de María. Oramos también en la misa gregoriana por el eterno descanso de Aurelia Vivas de Useche. Oramos también por la salud de todos los enfermos, oramos por los trabajadores, por aquellos también que no tienen trabajo. Oramos por todos los matrimonios que están pasando por diferentes dificultades. Oramos especialmente por los condenados injustamente, por aquellos que han caído presos inocentemente. Oramos también por las intenciones de cada uno de ustedes en particular. Damos las gracias a Dios también por aquellas personas que el día de ayer dieron su regalo, por aquellos que llamaron, por aquellos que me felicitaron. Que el Señor les bendiga y les recompense grandemente. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía.
Concede, Señor, la paz a los que esperan en ti y cumple así las palabras de tus profetas. Escucha la plegaria de tus siervos y de tu pueblo Israel. Oramos en esta Eucaristía también por el eterno descanso de Turbelis del Carmen Rubio Osorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, porque les hacen más daño que provecho. En efecto, he sabido que cuando se reúnen en asamblea hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tiene que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quienes tienen verdadera virtud. De modo que, cuando se reúnen en común, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? Esto no los alabo. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrenda no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocausto por la culpa, así que dije: aquí estoy.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar, que grande es Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm y había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que entres tú en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas,
según ese mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy la palabra de Dios nos habla de la Eucaristía, especialmente celebrando el santísimo nombre de María. Hoy la palabra de Dios nos dice que tienen que haber divisiones. ¿Por qué la división? Le dice San Pablo, para que se manifieste la verdadera virtud. ¿Quiénes son los virtuosos y quiénes no? Porque el pueblo de los Corintios estaba dividido en la asamblea. Unos lo hacían bien, otros lo hacían mal. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? ¿A qué se refiere San Pablo? Dice que en la asamblea la gente se reunía para compartir el pan, pero unos se aprovechaban más y otros menos. Unos lo hacían bien, sí, y otros lo hacían, dice San Pablo, para embriagarse. Unos porque tenían hambre y otros porque abusaban de lo que estaban haciendo de la Eucaristía. Y por eso San Pablo corrige a la gente, dice, sí, tiene que haber división, pero para manifestar la virtud, a ver quiénes lo están haciendo correctamente y quiénes lo están haciendo mal. Y eso viene la reflexión a cada uno de nosotros. Cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? Porque San Pablo quiere que nosotros lo hagamos como el Señor lo hizo, llenos de la gracia de Dios, arrepentidos de nuestros pecados, con un corazón dispuesto a cambiar. Y ese cambiar significa lo que dice el Salmo 39, hacer la voluntad del Señor. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. A eso he venido al mundo. A veces creemos que venimos al mundo a disfrutar, a vivir de la vida, a gozar de los placeres, pero si usted está pensando en todas estas cosas, usted no está aquí para hacer la voluntad de Dios, usted está aquí para hacer la voluntad del diablo, ¿verdad? Si usted está pensando y si usted es esa persona que le gusta tomar y beber hasta emborracharse, usted está aquí para hacer la voluntad del diablo, no la voluntad de Dios. Porque el que está aquí para hacer la voluntad de Dios sabe que no debe embriagarse, que no debe emborracharse. Y hay gente que le gusta el palo, hay gente que le gusta la cerveza y no se toman una o dos, sino es que hasta que no se ven en el suelo caídos no paran. Y ellos juran que están haciendo una gracia, ellos juran que están bien con Dios. Y muchas veces no lo hacen, no se arrepienten, no se convierten. Es más, vienen a misa y salen de misa y se vuelven a ir a beber y a emborracharse, continúan en su pecado. Y hoy la palabra de Dios nos dice, hay que cambiar, pero ese cambiar no es ofrecerle al Señor sacrificio. Ay, Señor, mire, es que cuando yo deje voy a hacer una penitencia larga, voy a irme de rodillas, voy a hacer esto. No, el Señor quiere que nosotros cambiemos de actitud. Él nos dice a nosotros, ser misericordioso, hacer la voluntad de Dios. Es decir, que si yo antes era borracho, ahora no lo voy a hacer. Que si yo antes fumaba droga, ahora no la voy a fumar. Que si yo hacía esto, ahora, si yo era chismoso, ahora no voy a chismear, voy a dejar el chisme. Que si me gusta hablar del vecino, pues voy a dejar de hablar de él. Es decir, vivir la verdadera virtud. Eso es lo que quiere el Señor, hacer la voluntad, es ser misericordioso, hacer la caridad, compartir el pan con los hermanos. No solamente el de la Eucaristía, sino el que yo tengo en mi casa. Y lo decíamos días atrás, a veces tenemos que hacer la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que amemos a los enfermos. ¿Cuántas veces yo visito a los enfermos de mi comunidad? Y a veces ponemos una excusa, ay padre, es que yo me la paso enfermo todo el día, todos los días. Pero eso a veces son excusas para nosotros no hacer la voluntad de Dios. Ay padre, es que yo soy pobre, no tengo nada, ¿cómo le voy a dar yo a los demás?
Y el papá nos dice a nosotros que nosotros en nuestra pobreza tenemos para darle al otro. En nuestra riqueza tenemos para recibirle al otro. Es decir, no soy tan pobre para poder dar. Y yo tengo que dar, desprenderme. A veces tenemos un pensamiento ambiguo, es que cuando yo sea millonario, cuando yo sea rico, es que voy a ayudar a los pobres. Mentira. Porque cuando va adquiriendo riqueza, ¿qué es lo que va haciendo? Va amontonando, va guardando. Voy a guardar esto, voy a guardar esto para lo otro. Y me olvido de ayudar a los hermanos. Llega un hermano a pedirme ayuda. ¿Y qué le digo? No tengo. Puedo tener guardado, sabiendo que tengo para ayudar, pero aún así soy capaz de decirle a mi hermano, no tengo. No, es que ahorita no tengo nada. Se toca los bolsillos, ¿verdad? Se toca los bolsillos a ver si no fue que se le cayó la plata, no fue que se la sacó ya. Y decimos, no tengo. Y el Señor dice, estamos aquí es para hacer la voluntad del Señor, para amarlo de corazón, para gozarnos y regocijarnos en Él. Pero para eso yo me tengo que reconocer pecador. Para yo poder ayudar a mi hermano, para yo vivir la virtud de la que me dice San Pablo, yo tengo que aprender a reconocerme pecador. San Pablo lo hace. Dice, yo me he hecho débil entre los débiles. Y hoy lo vemos reflejado con el centurión, con aquel soldado. Un soldado romano que no cree en Dios porque ellos tienen sus propios dioses. Pero aún así, él ha escuchado hablar de Jesús. Y aún así, teniendo otros dioses, ha hecho obras buenas. Porque lo hemos reflejado en lo que dicen los ancianos. Mire, Señor, atiéndelo, porque Él nos construyó una sinagoga. Siendo un pagano, teniendo Él sus dioses, aún así nos construyó una sinagoga. ¿Para qué? Para que los judíos fueran a orar. Y Él escucha hablar de Jesús y por eso lo manda a llamar. Pero hay una cosa importante en este centurión, que el centurión se reconoce que es un pecador, que es un pagano. ¿Qué es lo que él le manda a decir a Jesús? Señor, no te moleste, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. Él se reconoce pecador. Primero manda a los ancianos. Mire, vayan y digan, tengo un criado que está enfermo a punto de morir. Vayan y hablen con él. Hagan la petición. Ellos van, lo hacen. Nosotros tenemos personas que interceden por cada uno de nosotros cuando somos pecadores. Esos intercesores nosotros los conocemos muy bien. ¿Cuáles son los intercesores que tenemos en la iglesia para pedirle al Señor? Esos son los santos. La gente le pide a los santos, ¿verdad que sí? La gente le pide, hay uno que es muy famoso. ¿Cuál es? Que todo el mundo le pide, la mayoría le pide. Todos los venezolanos prácticamente le piden a él. El beato doctor José Gregorio. Cuando la gente está enferma, ¿quién le pide? A José Gregorio Hernández, ¿verdad? Pero para eso usted tiene que reconocer que es pecador. ¿Por qué? Porque es que la gente a veces pide con una soberbia. No se reconoce que está en pecado. Y lo primero que hace Jesús es liberar las ataduras de nuestra alma. Cada vez que llega un enfermo, Jesús lo primero que dice al enfermo, ¿qué es? Tus pecados te son. Es decir, que el Señor primero nos sana del alma, perdona nuestro pecado, pero para eso yo tengo que reconocer que soy un pecador. Eso es lo que hace el centurión. El centurión se reconoce que él no pertenece a esa religión y por eso manda a los ancianos, vayan ustedes. ¿Por qué? Porque los judíos tampoco les tenían permitido entrar en la casa de los paganos. Por eso el centurión manda a estos ancianos que interceden por él ante el Señor, que es igual cuando nosotros le pedimos a los santos que interceda por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor atienda nuestra súplica. Y el Señor atiende la súplica del corazón sincero, del corazón que busca siempre a Dios. Por eso nosotros, no solamente en la enfermedad, sino en la salud, debemos buscar ¿a quién?
a Dios. Hay muchas personas que buscan a Dios solamente en la enfermedad. Hay muchas personas que buscan a Dios solamente en la dificultad, en la necesidad. Pero cuando no están sufriendo, cuando no necesitan nada, cuando están bien de salud, se olvidan de Dios. Dejan de venir a la misa, dejan de comulgar, siguen viviendo su vida normal, como un pagano. Pero apenas le pasa algo o viene alguna tribulación, corren a donde está Dios. Pero el Señor siempre escucha la súplica del corazón sincero. Este centurión, aunque era pagano, hacía la obra. Eso quiere decir que ustedes y yo estamos llamados a hacer la obra de Dios. Construir el reino de los cielos. Él construyó una sinagoga para que los judíos fueran allá a orarle a su Dios. Ustedes y yo somos cristianos, católicos, ahora debemos construir el reino de los cielos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que ir enseñando poco a poco las cosas de Dios. Tenemos que enseñar los mandamientos a los más pequeños. Eso es construir el reino de Dios. Tenemos que construir la paz, tenemos que construir la justicia, pero todo eso se hace por medio de los mandamientos, por medio de las virtudes, por medio de los sacramentos. Cuando nosotros aprendemos, vamos enseñando a los más pequeños. Pero si yo no sé nada, si a mí se me olvidaron los mandamientos, ¿cómo se los puedo yo enseñar al más pequeño? Entonces estamos esperando que sea la catequista la encargada de ¿qué? De enseñarle a los más pequeños. Porque la mamá, el papá no tuvo el tiempo suficiente para enseñarle a su hijo, aunque sea la señal de la cruz. Y hay niños, entre comillas, cristianos, de familias católicas, que llegan a la catequesis de 9, 10 años sin saber hacerse la señal de la cruz. Llegan así. Y usted le pregunta ¿qué son? Y dice que son católicos. Ah, yo soy católico. Haga la señal de la cruz, no sabe hacerse. ¿Por qué? Porque no estamos construyendo el reino de Dios. No nos interesa. Y eso que lo haga el padre, eso que lo hagan los catequistas, eso no es mi trabajo. El papá dice, eso es trabajo ¿eso es trabajo de quién? No, señor, eso no es trabajo de la mamá. Eso es trabajo de todos, de los dos, papá y mamá, que un día se presentaron en la iglesia cuando fueron a bautizar al niño y se comprometieron a educar a su hijo ¿en qué? En la fe. Y aquí lo dice. Junto con los padrinos, ¿verdad? Levanten la mano los que son padrinos. A ver, levanten la mano. La mayoría son padrinos, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted ha construido el reino de Dios? Es decir, ¿cuántas veces usted le ha enseñado a su ahijado las cosas de Dios? ¿Cuántas veces usted le ha enseñado a ir a misa? ¿Cuántas veces usted le ha enseñado a su hijo, a su ahijado, a que se debe confesar, a que debe hacer la catequesis, a que se debe aprender las oraciones? Es un deber cristiano. Y ustedes vinieron ante la iglesia, o a la iglesia donde fuera, a la parroquia donde fueron, y le dijeron allá al padre, sí, estamos dispuestos a educar a los hijos y ayudar a los papás a educarlos en la fe. Sí, estamos dispuestos, dice la gente. Pero resulta ser de que están más dispuestos a rumbear, a parrandear, que a educar al hijo en la fe. ¿Verdad? Porque su mente no anda en las cosas de Dios, como dice el salmista. No están aquí para hacer la voluntad de Dios. Vienen es por un compromiso social, ¿verdad? Porque es que desde mi tatarabuela nos vienen bautizando en la iglesia católica, entonces es una tradición y por eso yo vengo a la iglesia a bautizar. Y hay muchos que llegan a la iglesia a bautizar a sus hijos que no saben lo que están haciendo. Pero aún así se compromete y dicen, sí, yo voy a educar a mi hijo en la fe. Y resulta ser de que después que salen de la iglesia, del templo, se les olvida que tenían que educar a su hijo en la fe. Por eso algunos llegan hasta la catequesis de 9 años y no se saben hacer la señal de la cruz. Le dice, recen el Padre Nuestro,
no saben qué es eso. Le dice, reza el Ave María, no saben qué es eso, que son oraciones fundamentales en la vida del cristiano. Y que todo eso aparece en la Biblia, lo hemos leído muchas veces, lo hemos repetido. ¿Para qué? Para no dejarnos tropezar por los protestantes. Cuando el protestante viene y le cae mentiras a usted, que le dice que eso de rezar no, entonces como usted no ha leído la palabra de Dios y mucho menos reza, pues el niño que lloró y la mamá que lo pellizca, pues usted dice, sí, es verdad, eso de rezar no. Por eso es que a mí no me gustaba rezar. Yo sí sabía que eso no estaba bien. Mentira, se dejó engañar. Usted que no quiere rezar y viene otro y que le dice no rece, para usted mejor, ¿verdad? Así es. Y así son los cristianos de hoy en día. Este centurión le construyó, y significa que ahora nosotros tenemos que construir. Dijo el Papa Francisco hace 3-4 meses aproximadamente, los cristianos de este siglo se han encargado de no enseñar a rezar a los más jóvenes. Se han encargado de eso. Porque el papá llega cansado del trabajo, ¿sí o no? Él llega muy cansado. Es más, le dice a la familia, mire, es que usted no sabe todo lo que me tocó hacer a mí hoy. Yo estoy muy cansado, no me moleste, déjeme tranquilo. La mamá que también trabaja, ¿verdad? Porque la mamá de estos siglos también trabaja. Y la mamá también dice, es que yo vengo cansado del trabajo, no me moleste, me voy a bañar, me voy a cambiar y me voy a dormir. Y se les olvida de que tienen que rezar. ¿Y qué le están enseñando a sus hijos? ¿Están construyendo el reino de Dios? No, no lo están construyendo. No les enseñan a rezar. Hay jóvenes que no saben rezar. Hay jóvenes que creen que el rosario es para cargarlo aquí en el pecho de adorno. Pero si usted le dice quíteselo y rece, ¿qué hacen? No, ellos no saben que eso es para rezar, no para cargarlo en el pecho de adorno. Si usted lo va a cargar es porque usted lo sabe utilizar. Y es porque usted va a rezar. Pero se ha convertido en una moda. Y no lo usamos con el verdadero sentido que tenemos que usar, el sentido de la oración. Y por eso el papá llega de trabajar cansado, la mamá llega cansada, los dos por su parte, cansados. Se bañan, se visten, cenan y entre comillas se acuestan, ¿verdad? Y se les olvida rezar, se les olvidó lo más importante. Es que yo estoy muy cansado para rezar. Pero no estaba cansado para cenar, ¿verdad? A eso sí se acuerda de que tiene que comer, ¿verdad? Pobrecita la mujer si no le hizo la cena. Pero si la mujer le dice, mire mijo, venga, vamos a rezar, ¿qué es lo que dice el marido? Yo estoy cansado, rece usted, vieja, si quiere, rece usted. Es más, si el carajito le dice, ay papá, yo no quiero rezar, ¿qué dice el papá? Venga, mijo, acueste aquí conmigo, eso, deje que su mamá rece sola por allá. Un sinvergüenza. Un papá sinvergüenza. No reza a él y le enseña a su hijo que no tiene que rezar. Pero el día que la parroquia entonces se le exige de que hay que orar, se le exige que hay que catequizar, que se le exige, por eso las catequesis son tan largas, ¿verdad? Que a la final no son nada de largas. Pero la gente dice, padre, ¿por qué son 2 años? ¿Por qué eso tan largo? Porque usted es un sinvergüenza que no le enseñó a rezar a su hijo. Porque usted es un sinvergüenza de que no le enseñó los mandamientos a su hijo. Porque el trabajo que usted no hizo, entonces en la iglesia, los catequistas les toca hacerlo. Y aún así, hay papás sinvergüenza que se quejan. Aún así, hay papás sinvergüenza que dicen que la iglesia le está poniendo traba a su hijo para que haga la primera comunión. Pero resulta ser de que usted no está construyendo el reino de Dios, que aquel hombre era pagano y aún así hacía las cosas de Dios. Usted se hace llamar un hombre cristiano, pero está actuando como uno pagano. Usted dice, yo soy un hombre católico, pero no reza, no va a misa, no comulga, no se quiere casar, porque vive en concubinato, porque vive en adulterio.
Entonces usted no construye el reino de Dios, al contrario, usted lo destruye. Por eso son ciertas las palabras del Papa Francisco. Los cristianos de hoy en día se han encargado de no enseñarle a los más pequeños, eso que ustedes ven ahí entre ustedes, mírenlos así, mírenlos, no tengan pena de mirarlos, de que muchas veces ustedes no les enseñan las cosas de Dios. Y después salen diciendo, porque mi hijo me salió rebelde, porque mi hijo me salió grosero, porque es que la familia es grosera, porque es que la familia es rebelde. En vez de ponerse a rezar, a orar todos los días, no les enseñan eso. Se ponen a pelear delante de sus hijos, a decirse hasta del mal que se van a morir delante de los hijos. Eso es lo que sus hijos aprenden, y por eso la rebeldía de muchos de ellos, porque no los ve orando, no los ve rezando, no los ve yendo a misa, no los ve cumpliendo los mandamientos, no lo ven ninguna de las cosas de Dios. Entonces ellos aprenden a ser rebeldes, y cuando tienen de 13 en adelante, dice, ¿por qué mi hijo me salió rebelde? Porque usted nunca lo cristianizó, porque usted nunca le enseñó a orar, porque usted nunca construyó el reino de Dios. Lo que un día usted quedó comprometido en el bautismo no lo está haciendo. Y eso hoy el Señor nos dice a nosotros, mire, por eso mira al centurión, él sabe que está haciendo el bien, por eso Jesús va a la casa de él. Pero dice la palabra de Dios que cuando estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos. Es decir, miró que Jesús venía y mandó unos amigos, vayan y díganle, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Todavía se reconoce por segunda vez, no vengas, porque no soy digno de que entres en mi casa. Él se reconoce pecador, él sabe que no está haciendo las cosas bien, y por eso le dice, no vengas, no soy digno. Y por eso le va a hacer referencia, va a decir la palabra de Dios, por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Mira lo que dice este soldado, ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Dios, no, ya conseguí quienes interceder, no voy a ir, por eso no venga, Señor, no venga, porque yo no me atreví a ir personalmente a verte. Y por eso dice el soldado, basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Es decir, aunque era pagano, aunque tenía sus dioses, hacía las obras en bien de los judíos, y lo más importante, reconoce el poder de ¿quién? El poder de Dios. Él reconoce el poder de Dios. Y a nosotros nos falta reconocer el poder de Dios. Por eso le va a decir a uno, le dice, cuando dice, yo también soy subalterno, tengo soldado, le digo uno ve, va, a otro ve, viene, y a uno hace esto y lo hace. Es decir, que él está claro en el poder de Dios. Él sabe porque ha escuchado de Jesús y cambia. Tiene fe en lo que Jesús va a hacer. Tiene fe en su palabra. Cree en su palabra y tiene fe en ella, que es lo que nos falta a nosotros los cristianos católicos, creer más en la palabra de Dios y tener fe en ella. Cuando el Señor nos dice las cosas que tenemos que hacer, nosotros debemos creerle al Señor y tener fe de que eso pasará. Por eso el Señor va a decir que quedó lleno de admiración y le dijo, les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Nuestra fe se basa en creerle al Señor y saber que eso se va a cumplir, que lo que Él nos pide, eso se va a dar en nuestra vida. Cuando yo lo creo, como el centurión, cuando yo me reconozco que soy pecador. Por eso, queridos hermanos, el Señor nos llama a nosotros y nos dice, así debe ser nuestra fe. Creer en la palabra de Dios. Nuestra fe está puesta en eso, en lo que el Señor nos está pidiendo. Y hoy nosotros somos más dichosos que el centurión, porque el centurión no escuchó
Nosotros lo leemos todos los días, cada día, y reflexionamos, y el centurión cambió, mientras que nosotros a veces no queremos cambiar, queremos seguir así. Pues ojalá nosotros cambiemos para que se sane nuestra vida, se perdonen nuestros pecados, y así lleguemos a la vida eterna. Amén. Hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tu mano este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tu siervo, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todo para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Santa María siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, sin perder la gloria de su virginidad, hizo brillar sobre el mundo la luz eterna,
Jesucristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales cantan sin cesar un himno de alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esto doble con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Aurelia Viva de Useche, Rubén y del Carmen Rubio Osorio, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concede que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Sí.
Señor Dios, qué preciosa es tu misericordia, por eso los hombres se acogen a la sombra de tus alas. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, su familia, así les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.